Tráeme una al tiempo, por favor. Sí, please. Sí, ajá. Quiero dejarle en su corazón esto que es importante. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan ahí atrás? Qué bueno, qué bueno. Yo quiero, hermano, en esta noche hablarle un poquitito de las vestiduras sacerdotales. Hay tantos temas que tocar, tantas cosas, hermano, que hablar, pero salta a mi corazón, hermano, las vestiduras del sumo sacerdote, que de alguna manera nuestro sumo sacerdote es Cristo y nos dio sus vestiduras. Creo, hermano, que es muy importante, muy importante que podamos nosotros entender el Evangelio. Una de las cosas que, gracias, siervo. Una de las cosas que el Señor le habló a Moisés antes de enviarlo a Egipto fue: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Estaba diciendo: quítate las sandalias egipcias. Dile a tu hermano: quítate las sandalias egipcias. El lugar donde estamos es tierra santa. A mí, en lo personal, nunca me ha gustado y nunca he sentido el deseo de ir a Israel. Creo que no sería muy costoso el ir a Israel. Pero se me metió en el corazón las palabras de mi pastor, que dijo cuando recién llegó de Guatemala a ministrar acá a Estados Unidos. Dijo: Israel dejó de ser tierra santa desde el momento que el Señor dejó de pisar las tierras israelitas, desde el momento que el Señor partió. Lo que hizo a Israel tierra santa fue la presencia del Señor. Y nosotros debemos de entender que en el momento de venir al Evangelio es un camino de santidad. Este es un camino de santidad. Y tenemos que entender que tenemos que cortar el cordón umbilical con Egipto, renunciar a muchas cosas, hermano, que veníamos y quizá todavía tenemos arrastrando de Egipto, y entender que ahora nos dieron las vestiduras de Cristo. El libro de Éxodo, capítulo 28, verso 3 dice: y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán, dice: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Aparece aquí: tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Diga conmigo: bendícenos con tu palabra, Señor. Mira, hermano, una de las cosas que a mí me gustaba mucho de los evangélicos era la corbata. Recuerdo que de niño, no sé por qué me gustaba la corbata. Nunca tuve una corbata de niño, pero me recuerdo que una Navidad, porque pues mis abuelos eran católicos, a la par de donde vivíamos, en una vecindad donde rentábamos un cuarto,
Me recuerdo que había un sastre y yo me hice una corbata de periódico. Esa Navidad tenía quizá unos 7 años. Y andaba con mi corbata yo contento de periódico. La hice, la pegué con engrudo, una clase de pegamento que se hace con arroz medio cocido, algo así. Me recuerdo que me vio el sastre y me hizo mi corbatita así. No me la hizo profesional, pero me la hizo bonita. En menos de 3 minutos me la hizo. Y ya con un plástico, un elástico, me la amarré aquí. Y yo andaba feliz con mi corbata. Cuando vine al Evangelio, hermano, una de las primeras cosas es que a mí me gustaba usar corbata. Me gustaba que la corbata hiciera juego con la camisa. Y empecé a comprar un montón de corbatas, hermano. Pasó el tiempo y como que eso empezó a menguar. Y sí uso corbata de vez en cuando. Pero yo he llegado a entender que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Cuentan por ahí una anécdota de un predicador que lo invitaron a predicar a una iglesia tradicional y no lo dejaron subir porque no llevaba corbata. No lo dejaron subir. Le dice el pastor que lo invitó: bueno, usted no puede predicar porque no tiene corbata. Y entonces él se dio la vuelta y a uno de los que lo acompañaba le dijo: dame, préstame tu corbata. Y le dio la corbata y se la puso rápido. Y entonces el pastor le dice: no, ahora sí puede subir. Dice: ya tiene corbata. Subí al púlpito y dijo: hermano, Dios les bendiga. Se quitó la corbata y la puso ahí y le dijo que les predique la corbata. Y se fue. Yo no sé si estará cierto, pero suceden tantas cosas, hermano, en este camino. Y yo quiero hablarle un poco de las vestiduras sacerdotales. Yo no estoy en contra de la buena presentación. No, hermano, creo que la buena presentación es bonito, porque de alguna manera nos mantiene dentro de los parámetros para no caer en el extremo de subir aquí a ministrar con sandalias, con pantalones rotos, con aritos en la nariz o aquí, usted sabe todo eso. Pero cuando nosotros hablamos de las vestiduras sacerdotales, porque somos sacerdotes, tanto los ministros como el pueblo, pero como es un retiro de pastores, pues apliquémoslo a los ministros. ¿Cuál es la vestidura del ministro? En mi caminar yo he visto, hermano, pastores que cuando se puso de moda los tirantes, ¿usted se acuerda de los tirantes? Pues el pastor usaba tirantes y todos empezaron a usar tirantes, hasta yo, imagínense. Y es que, hermano, muchas veces el pueblo tiende a copiar al ministro. A veces, hermano, se preocupa uno tanto de la presentación externa y no es mala. Ya mencionamos el porte de los ministros cuando llegó la reina de Saba allá a ver a Salomón. Pero yo he llegado a entender, hermano, que en realidad no es que no tengamos que preocuparnos de cómo nos vamos a presentar con la ropa exterior, pero en realidad lo que importa, hermano, delante de Dios es el corazón. No estamos anulando ni desechando de que no tenemos que aprender a vestirnos, ¿verdad? Porque venimos delante del rey y queremos presentarnos bien, porque pues si cuando íbamos a las fiestas mundanas nos poníamos nuestras mejores garras, por usar esa expresión, ¿verdad? Cuanto más nuestra mejor ropa cuando vamos al culto. Eso es agradable delante de Dios. Usted termina el culto, usted va a algún lugar a comer y usted mira gente corbata y dice: vienen del culto. Vienen del culto, ¿va? Están comiendo a las 12, 1, 3 de la tarde. Salieron del culto y a comer porque es lo que acostumbramos los cristianos. Pero cuando yo vi esto, de pronto dije: hay unas vestiduras sacerdotales que nosotros tenemos que entenderlas. Y que eso es lo que el Señor ve primeramente
en nuestro corazón. Porque hay quienes en realidad, aunque quisieran ponerse buenas marcas de ropa, se puede hacer, porque Dios no tiene problema con eso, siempre y cuando no sea la prioridad. Siempre y cuando sea, hermano, las vestiduras internas. Aunque aquí habla de las vestiduras externas, del sumo sacerdote y del sacerdocio. Pero que si nosotros lo aplicamos ahora en sentido espiritual, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, por ejemplo, la mujer, dice Pedro, que la mujer no se vista con peinados ostentosos. Yo creo que Dios no tiene problema que una mujer pague tanto dinero en un salón de belleza por hacerse un peinado. No hay problema con eso. Pero existe la diferencia en hacerse un peinado y hacerse un peinado por vanidad, o para humillar a otros, o para menospreciar a otros, ¿verdad? Porque yo pienso que hay mucha gente millonaria que ya vinieron a Cristo con mucha riqueza y que sus trajes no son los que nosotros nos ponemos, ¿verdad? Hay trajes que se pueden poner de 15, 20, 30 mil dólares, pero para ellos que son millonarios, ponerse un traje de 30 mil dólares, como Benny Hinn, que le compró a su mujer un muñeco de peluche que le costó 10 mil dólares, para ellos no es nada, ¿verdad? O sea, no hay problema porque todos van a gastar en lo que se ponen de acuerdo a lo que tienen, ¿no? Eso es como decir, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es lo que nos ponemos, sino por qué nos lo ponemos, cómo nos lo ponemos, qué es lo que nos mueve a ponérnoslo. Pero nosotros sí tenemos que ponerle atención a nuestro ser interior, que la mujer se vista con un espíritu tierno y sereno. Y otras versiones dicen dulce y apacible, porque así se vestían en otros tiempos las santas mujeres de Dios. Entonces la hermosura de la mujer es interna, no es externa. Es externa porque en realidad al final de cuentas todo eso se acaba, pues, ¿verdad? Igual es con el hombre. Pero de lo que sí tenemos que preocuparnos es de nuestras vestiduras internas. Yo no tengo problema en que a algunos les guste combinar, hermano. En un principio a mí me gustaba combinar, ya le dije corbata con camisa y algunas veces hasta con traje, ¿no? Pero llegó el momento en donde yo pude entender que en realidad ese no era el asunto. No era el asunto. Eso es como decir, Dios no tiene ningún problema con que el pastor levante un templo de lo más hermoso, por fuera, por dentro, físico. Está hablando del templo físico, hermano. Pero hay que entender que lo que Dios quiere que sea hermoso es su templo, la iglesia. O sea que lo otro es secundario. Yo creo, hermano, me recuerdo no sé si se escuchó esto, pero yo enseñé ya en Carolina del Sur precisamente las vestiduras sacerdotales. ¿Cuál es el uniforme? Se llama el uniforme del sacerdocio del altar. Es bonito su uniforme que usan, es todo, hermano. Es bonito, pero no hay que enfatizarles en eso. No hay que enfatizarles en eso. Porque cuentan una anécdota, no sé si fue cierto, de un gordito que cantaba muy bonito. Pero cuando se ponía el uniforme, como que no hacía match, como dice, como que no se miraba bonito porque todos estaban flaquitos en el coro y él estaba gordito, pues. Entonces le dijo el pastor, usted no puede estar en el coro porque como que no se mira bien ahí, pues, ¿verdad? Él se bajó triste, no subió al coro en ese culto y le dijo, Señor, yo hoy no te voy a poder cantar, dice, porque pues no estoy en el coro. Y el Espíritu vino y le dijo, ¿cuál coro? Si el único que yo escuchaba era a ti.
Yo no digo que no se hagan uniformes, pero cuando yo me meto a esto me doy cuenta cuáles son las vestiduras sacerdotales que Dios quiere que tengamos. Lo primero que le dice, mire, estas son las vestiduras que harás. Y entonces comienza un pectoral, un efodo, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Lo primero, la primera vestidura que nosotros tenemos que tener es un pectoral. Diga conmigo, un pectoral. Era, hermano, como una bolsa que se ponían aquí el sumo sacerdote, que contenía 12 piedras, que eran, hermano, 12 piedras diferentes colores, diferente nombre, que representaban a las 12 tribus de Israel. Pero lo interesante de esto, hermano, es que el pectoral contenía esas 12 piedras, pero dentro del pectoral estaba el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim significan luces y perfecciones. En el libro de Esdras, capítulo 2, verso 61, dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador, les dice en el verso 63, les dijo, el gobernador, imagínense, que no comieran de las cosas santísimas hasta que se levantara un sacerdote que tuviera Urim y Tumim. En Nehemías parece el mismo un pasaje similar, dice el gobernador le dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que se levantara un sacerdote con Urim y Tumim. Las luces y perfecciones, hermano, en el pectoral, el Urim y el Tumim representa la guianza del Espíritu. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros, una de las primeras vestiduras que nosotros tenemos que tener es aprender guianza. Diga conmigo, aprender guianza. Y eso solamente se obtiene en la oración. En la oración. Todos los que dirigían alabanza en los tiempos de David, todos eran profetas. Todos. Asaf, Emán y Jedutum, todos eran profetas. ¿Por qué? Por su discernimiento al ministrar delante de Dios. O sea que una de las primeras vestiduras que tiene que tener el sacerdocio del altar es guianza. Porque cuando están cantando, especialmente el que está dirigiendo, que es el que prueba el vino del Espíritu, es un copero, y no me quiero meter en eso porque me metería a otro tema. Es el que tiene que estar conectado con Dios. Porque es Dios el que le va a poner en su corazón cuáles son los cantos, cuándo tiene que parar, cuándo tiene que entrar, cuándo le tiene que bajar, cuándo tiene que dar un espacio para que se muevan los dones, cuándo le va a cambiar de adoración a alabanza. O sea, no es solamente de ministrar por ministrar. Nosotros como ministros, yo siempre les he dicho a ustedes, no busquen el mensaje en la Biblia, búsquenlo de rodillas. De rodillas. Después que Dios les dé el mensaje, ahora sí vayan a la Biblia. Y vayan a toda la herramienta que puedan encontrar en internet. Pero ya tienen la esencia del mensaje. Nosotros como ministros, nosotros tenemos que darle, no podemos, se lo dije a los hermanos allá, no podemos orar un poco. Tenemos que orar un montón. Porque ahí vamos a encontrar la sensibilidad al Espíritu. Vamos a conocer la voz de Dios. Usted conoce la voz de Dios cuando usted platica mucho con una persona. Usted puede ir al tianguis si usted quiere, anda caminando, por el pronto oye una voz y dice, ¡ah, ya va la hermana Graciela! Claro, si con la hermana Graciela habla 3 horas diarias por teléfono, usted conoce la voz, se ha relacionado con esa voz. El sacerdocio del altar
no necesita orar un poco, necesita orar mucho, mucho, mucho. A quienes llegan a ministrar y ni siquiera han orado nada, hermano, nada, nada. Una vez le hice un examen, sentí de parte de Dios hacerle un examen a uno de los grupos de alabanza. Tuve cuatro generaciones, hermano, con todos se grabaron proyectos. Un día dije, ¿será que estos oran? Y entonces le dije, hermanos, vamos a dar un estudio. Después del estudio vamos a tomar Santa Cena. Y ya la Santa Cena, pues impartimos la Santa Cena, dimos el estudio, impartimos la Santa Cena. Ahora sí le digo, quiero decirles cuál es la razón de que tomamos Santa Cena todos. Les voy a hacer una pregunta y yo sé que si ustedes me mienten, el haber tomado Santa Cena les va a complicar la vida. Entonces le dije, ¿tú cuánto oras al día? A la primera que le pregunté, no, hermano, yo tengo como 3 semanas de no orar. Me asombró, hermano. Dije, ¿en serio? ¿Tú cuántas horas? Le dije a uno de los líderes, de los que dirigían. No, yo oré ayer, ahora no oré. Nosotros, hermano, no podemos, esa es parte de nuestra vida devocional. Nosotros no podemos pasar un día sin orar. Mi pastor decía que por lo menos teníamos que orar 1 hora diaria. Eso fue lo que el Señor dijo, que no pudiste velar ni siquiera 1 hora. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Y si algunos oran 15 minutos, lo mínimo es 1 hora diaria. Alguien puede decir, no, hermano, es que yo, mire, tengo 5 hijos. Bueno, decía, su problema, pues nadie le dijo que tuviera tantos, ¿no? Tengo 5 hijos y estoy ocupada y mire, y que llega mi esposo y la comida y la ropa y lavar y limpiar. Sí, entendemos eso. Pero usted tiene que buscar el tiempo para orar. Porque usted necesita estar sensible a la voz del Espíritu. Pregúntale al que tienes a la par, ¿cuántas horas? Fíjese que pectoral viene de una raíz que ya prácticamente no se usa, dice el diccionario, una palabra en inglés que es sparkle. Sparkle significa chispear, producir burbujas, despedir chispas, y esto se traduce como revelaciones del Espíritu. Si nosotros queremos vivir de la revelación, que de hecho la iglesia tiene que vivir de la revelación, tiene que estar sensible al Espíritu. Porque a veces que Dios, hermano, habla y habla y habla y habla, y la gente, como si no fuera para ellos. Los pastores, no podemos dejar de orar, hermano. No podemos. Esa es una de nuestras primeras vestiduras. Tener el pectoral, hermano, en donde entendemos pectoral viene de esa palabra sparkle, que significa chispear, producir burbujas, despedir chispas, revelaciones del Espíritu, pero significa también hacer arder el espíritu o corazón del hombre por medio de la revelación. Eso fue precisamente lo que el Señor Jesús hizo con aquellos 2 que iban camino a Emaús. Emaús significa tibieza. Ellos ya iban, hermano, camino a la tibieza. Ya iban alejándose de Jerusalén. Se les aparece el Señor, se les presenta el Señor y le dice, ¿qué hacéis? Y le dice, ¿a poco eres tú el único que no sabe lo que pasó con el profeta Jesús? Oh, ya no era el Señor, ahora era el profeta. O sea, ya iban camino a la apostasía. Ya no era el Señor, ahora era el profeta. Y entonces el Señor dice que les empezó a abrir las escrituras. Les empezó a abrir las escrituras. Mientras les abría las escrituras, se regresaron a Jerusalén. Los deja el Señor, se sientan a la mesa, comen pan, se va el Señor y se quedan platicando ahí. Le dice, ¿no te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? Hermano, nosotros vivimos de la revelación y tenemos que entender
que para que el pueblo se mantenga dentro, buscando al Señor, haciendo las cosas bien, porque no estoy hablando de ir a la iglesia. El primero que va a la iglesia es el diablo. No va a pensar que el diablo anda en los congales, en los antros de vicio, en los lugares de prostitución. Ahí anda el Espíritu Santo, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. El diablo llega a las iglesias, hermano. Y nosotros tenemos que entender que la única manera de que el pueblo entienda cuál es la clase de vida que tiene que llevar en este camino, en esta tierra santa, diga conmigo, tierra santa, tenemos que quitarnos las sandalias egipcias. No podemos seguir siendo mundanos. Por ahí dijo una abuela india que yo tenía, o semos o no semos. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que estar sensibles al Espíritu. El Señor Jesús los hizo volver, hermano, a Jerusalén. Porque lo que hizo mientras les abría las Escrituras, que son revelación, les hizo arder el altar. ¿Cuál es el altar? Este no es el altar. El altar es el corazón. Eso es lo que les hizo arder el Señor cuando les abría las Escrituras. Por eso usted, no sé si se da cuenta, cuando usted escucha a alguien y usted dice, híjole, es que me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Ahora entiendo. Cuando el Señor hizo lodo con su saliva y le untó, aquel ciego le dijo, ve y lávate al estanque que se llama Siloé. No lo mandó a otro estanque. Había un montón de estanques en Israel. Pero le especificó, ve y lávate al estanque que se llama Siloé. Y Siloé significa enviado. O sea, un genuino ministro de Dios. Donde hay un genuino ministro de Dios, el pueblo se le abren los ojos. El pueblo entiende el propósito de Dios. El pueblo entiende cuál es la clase de vida que tiene que llevar. Pero para eso el ministro necesita tener su pectoral en donde tenga Urim y Tumim, en donde brote la revelación. El sacerdocio del altar, hermano. O sea, lo que muchos le llaman el grupo de alabanza. Yo espero que usted nunca vaya a usar esa palabra tan despectiva. O la banda. ¿Cómo que la banda? ¿Cuál banda? ¿La que está borracha? No. Usted no puede decir tampoco los levitas. No, no son levitas. Nosotros ya no estamos más bajo el pacto de Leví. Estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero no nos podemos decir al menos los Melquisedec. No, ¿verdad? A mí me gusta llamarle los sacerdotes del altar. Del altar, ¿por qué? Porque todos somos sacerdotes. Pero ¿cuál es el propósito a través de los cantos? Es que el corazón del pueblo arda, que el altar arda para que se acerquen a Dios. Eso fue lo que hizo Elías cuando reparó el altar. Señor, desciende y consume el holocausto para que este pueblo sepa que tú me dijiste que lo preparara. Y yo le voy a agregar, para que este pueblo sepa que tú me dijiste que lo preparara y cómo lo preparara y a la hora que lo preparara. Porque dice que él ofreció el sacrificio a la hora de que tenía que ofrecerlo. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo se volvió a Dios diciendo, el Señor es Dios. Porque había un problema, el corazón estaba dividido. Y Elías le dijo, si Baal es Dios, síganle. Y si Dios es Dios, entonces síganle. Pero no pueden caminar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Entonces él tuvo que preparar el altar, como el Señor le dijo. No quiero entrar en detalles de las 12 piedras que eran las tribus de Israel, de los cántaros de agua, de la zanja, hermano, y porque había una zanja que rodeaba donde estaba el altar, o sea, un pueblo separado del mundo. Entonces, una de las primeras vestiduras que nosotros tenemos que tener es el pectoral. Un pectoral donde haya el Urim y el Tumim, en donde nosotros entendamos que nosotros como ministros y el pueblo vivimos de la revelación. Y que en realidad eso es lo que nos da la vida. El Urim, su correcta interpretación es luces, viene de la raíz or,
que a su vez significa flama, llama, luz de un fuego. Viene de otra raíz más antigua, que es or, que significa brillar, alumbrar, iluminar, encender, y de una palabra en inglés que es kindle, que hacer que una cosa arda y se avive. Eso hace, dice, iluminar los ojos. ¿Cuándo fue cuando le brillaron los ojos a Jonatán? Cuando comió miel. Y la miel significa intimidad. Intimidad significa oración. Nosotros no podemos dejar que pase un día sin doblar nuestra rodilla. Y alguien podrá decir, pero es que yo estoy tan ocupado. Y Dios dice, bueno, pues Marta, estás afanada en muchas cosas, ¿verdad? Pero las Marías y los Maríos siempre escogen la mejor parte. ¿Verdad que sí? Nosotros somos el pueblo de Dios. No puede pasar un solo día sin que tú dobles tu rodilla delante de Dios. Porque si no vas a perder la sensibilidad. El altar se va a apagar. Subes a ministrar y ni siquiera has orado. Eso no puede ser posible. Dile a tu hermano, esto es para ti y para mí, dile. Dile. Eso es para ti y para mí. Nosotros no podemos subir al púlpito si esa palabra no sale de la boca de Dios. Nosotros somos panaderos, podemos cocinar un montón de mensajes, pero no podemos pararnos en el púlpito si esa palabra no salió fresca de la boca de Dios. Hermano, nosotros estamos parados en Tierra Santa. El Urim y el Tumim, en sentido espiritual, el Tumim también, una de sus correctas interpretaciones es perfecciones. El Tumim es el emblema de la verdad completa. Viene de una raíz, tom, que significa plenitud. Figurativamente significa prosperidad interna. Moralmente significa inocencia. La dispensación de la inocencia en el huerto, que fue lo que primero que se perdió, la inocencia, significa también completa integridad y perfección. Perfección significa madurez. Sed perfectos, cuando Pablo pide ser perfectos, está hablando ser maduros. Pero quiere decir que la sensibilidad del Urim y el Tumim, luces, perfecciones, destellos de fuego en nuestro corazón, nos van a abrir los ojos, nos van a abrir el entendimiento y nos van a devolver o nos van a volver al huerto de donde fueron echados los Adanes. Es el deseo de Dios. El mundo viene de Génesis a Apocalipsis. Nosotros venimos de Apocalipsis a Génesis, a volver a ser inocentes como eran los Adanes en el huerto. A veces hay una mente bien maliciosa, una mente bien torcida, una mente bien sucia, pensamientos, intenciones. Le decía hace poco, caras vemos, corazones no sabemos, intenciones desconocemos y mañas escondemos. Y eso no puede ser posible. No puede ser posible. Porque lo que Dios quiere es que seamos inocentes como los niños. Aunque los niños ahora ya vienen con el tamal bajo el brazo. Hay niños bien malvados, hermano. La maldad está terrible, pulula, hermano, en las esferas espirituales. Pero Dios nos quiere que nos volvamos, hermano, a la inocencia, a la dispensación de la inocencia. Y la única manera es estar sensibles a Dios, que tengamos un buen entendimiento, que nosotros podamos tener abiertos los ojos y que tenemos que entender que la prosperidad no es lo material, eso es lo último, sino la prosperidad tiene que ser interna. Amado, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces tenemos que entender, hermano, que la primera vestidura que tenemos que tener nosotros como sacerdotes es un pectoral, donde haya el Urim y el Tumim.
donde a través de la revelación y a través de la intimidad con el Espíritu podamos entender que el deseo de Dios es cambiar todo nuestro ser. Todo esto se resume, lo que hasta ahorita le he dicho, en el lenguaje de Dios. Dios habla al corazón del hombre con palabras y con sentires. En veces habla de corazón a corazón. Si usted escucha la voz audible de Dios, usted está lejos de Dios, pero la escuchó. Cuando usted la escucha de corazón a corazón, usted está bien cerca de Dios. Porque cree que escogió a David, quien hará los deseos de mi corazón. Estaba cerquita. Y solo que la única manera de estar cerca de Dios, a través de la obediencia a la oración, hay que buscar la sensibilidad del Espíritu. Todo esto nos revela, hermano, Pablo menciona y dice que él ministró a manera de sacerdote, al igual que el Señor Jesús. Nosotros también tenemos que funcionar. Ahora nosotros no vamos a funcionar a manera. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Somos de un linaje, sacerdocio santo, pueblo adquirido de parte de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero una de las funciones que tenemos nosotros como sacerdotes de Dios, entender que hay que hacer volver al pueblo a la dispensación de la inocencia. Pues los primeros que tenemos que ser inocentes somos nosotros. ¿Cómo está nuestra mente? Hermano, porque aquí si nos vemos todos estamos consagrados. Todos somos buena onda, buenos cristianos. Pero ¿y la mente? Especialmente ahora con el Facebook. Hay gente que invierte horas en el Facebook. Horas. Hasta se le acaba el saldo. Pero hay gente que no invierte minutos en la presencia de Dios. Usted como sacerdote de Dios no puede dejar pasar un día sin doblar su rodilla. Más todavía si usted ministra en el altar. Si usted es usado con cualesquiera de los dones, aviva el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, como diciéndole, Dios no lo va a avivar. Eres tú el que lo va a avivar. Y cuando tú dobles rodilla, entonces Dios lo aviva. Pero si tú no lo avivas, doblando tu rodilla, Dios no lo va a hacer por ti. Tenemos que entender que lo que Dios quiere es que todos, incluyendo ministros, volvamos a la dispensación de la inocencia, que fue lo que nos robó la serpiente. Le quitó la inocencia a los Adanes. ¿Cuánta malicia hay allá afuera, hermano? ¿Cuánta malicia? Especialmente México es la nación de los albures. Todo con doble sentido, hermano. Todo con doble sentido. Y es que entender que al hacer arder el corazón, como el Urim y el Tumim, hermano, déjeme buscar la palabra, es el emblema de la verdad completa. Diga conmigo completa. Es la verdad, el emblema de la verdad completa. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Y conoceréis la verdad. No dice, e iréis a la iglesia y la iglesia os hará libres. ¿Verdad que no dice así? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. ¿De quién te va a libertar? ¿Del diablo? No, te va a libertar del hombre viejo, de tu manera de pensar, de tu manera de ver las cosas, de tu manera de juzgar. De eso te va a libertar. Si todo el asunto del evangelio fuera ir a la iglesia, no, hombre, nosotros somos los más consagrados porque no faltamos ni un culto, hermano. Pero ese asunto no es así. La iglesia hay mucha malicia. ¿Por qué? Porque se necesita que todos tengamos pectoral con Urim y Tumim. Donde estemos sensibles, tenemos la aprobación de lo bueno que hacemos. Especialmente si somos ministros o si son sacerdotes. Hermano, mire, cualquiera puede cantar.
pero no cualquiera atrae la presencia de Dios. Cualquiera puede cantar, hermano, y cualquiera puede tocar, pero no cualquiera alegra el corazón de Dios. No, hermano. Entonces la primera vez era que el pectoral no se desprenda del efod. El efod, hermano, contenía los nombres de las 12 tribus de Israel. Entendemos nosotros entonces como ministros que el propósito de Dios al establecernos como ministros es por causa del pueblo. Eso significa que no es el pueblo por causa del ministro, sino es el ministro por causa del pueblo. En otras palabras, como ministros, nosotros ministros no importamos, importa el pueblo. ¿Entendemos, pastores? Jesús no importaba a él, importaba al pueblo. Pablo lo dijo, aunque yo sea reprobado, pero que ustedes sean aprobados. Entonces tenemos que entender que la segunda vestidura que nosotros tenemos que tener como ministros es un efod. En donde, por ejemplo, el sacerdocio del altar sube, no debe de importarle que se escuche bonito o bonito, pero eso no es lo que ve Dios, eso es lo que vemos nosotros. Pero el sacerdocio tiene que tener su efod y entender que en realidad no es para que el pueblo los vea bonitos, sino es que el pueblo sea tocado por el Espíritu Santo. Cualquiera puede tocar un instrumento, cualquiera puede cantar, y hay que practicar y hay que tocar, claro, hay que hacerlo, pero no cualquiera toca el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios es tocado y el Espíritu Santo desciende y toca al pueblo, el pueblo no se va igual de los cultos. Eso se lo dijo Samuel a Saúl. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás transformado en otro hombre. Hay gente que sale de los cultos peleando y se echó una gran danzada, hermano. ¿Sí? Hacen talento y pide, deme 2 tortas y 2 sodas. Y ahí como que se está comiendo y como que se va alejando y se fue sin pagar. Y son los que más, hermano, danzaron y gritaban, gloria a Dios, aleluya. Sí. En vez están, hermano, buscando a la hermana que les gusta y son casados. Híjole, ya se puso bueno este asunto. Si la escritura dice que si un hombre mira a una mujer y la codicia, ella adulteró. O sea que la gracia es más penada que la ley. Porque la gracia pena la intención, mientras que la ley penaba el hecho. La gracia pena la intención. Si no, es que los hombres tremendos, no, son más tremendas las mujeres. ¿Ya? Ah, es que qué guapo ese artista. No, ya adulteró, hermano. Ya adulteró. Codicia en el corazón. Entonces se necesita el efod, se necesita el pectoral. Tenemos que entender, hermano, que aquí no importa si nos trajeron, porque muchos dicen, no, es que ustedes tienen que atender al pastor. No, el que quiera ser grande sea como el que sirve. Sí, nosotros somos servidores del pueblo. Pero hay quienes adoptan un espíritu de rey. Quieren que delegan, dice, tú tienes el privilegio de que cuando llegue al estacionamiento, tú vas a cargar mi maletín. Y aquel se siente bien privilegiado con el maletín, a la par del pastor. Y ahí va el pastor como diciendo, hermanos, tan asombroso, en las redes aparece gente, ministros que dicen, yo no puedo pisar el suelo porque soy santo, y lo llevan cargado. Y uno dice, híjole, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Dijo el Buki, hermano. Y uno dice, Dios santo. No, hermano, esto es tierra santa, hermano.
Esta es tierra santa. Tenemos que despojarnos. A ti que no te importe, hermano, si al pueblo le cayó bien cómo cantaste. Tan preocupado, hermano, ¿cómo me vio cantando? ¿Qué sintió, hermana? No sentí nada. Le dijeron a una hermana, tú eres nueva en el coro, ¿verdad? Le dijo, sí, sí. Nos dimos cuenta. La bajó, hermano. La bajó, hermano. Aquí no importa. A veces el ministro, su presentación, zapatos de charol, hermano, su traje gris, y se presentan, hermano, y muchas veces por el porte. Imagínense esos ministros que piden primera clase. Esta comida no puedo comer. Yo no me imagino a Jesús así, hermano. Una vez me tocó ir a ministrar a Cerro Colorado, allá en Tijuana. Es un cerro, hermano, usted sube y es puro barro. Cuando llueve se pone puro barro. Yo vi que las hermanas iban en tacones. Yo dije, ¿cómo se les ocurre traer tacones? Si es puro barro esto. Pero me di cuenta que caminaban y hacían así, meta. Sembraban el tacón, hermano, y yo me les quedé viendo y hasta después entendí porque me resbalé y llegué todo sucio, hermano, todo sucio. Me molesté, dije, ¿qué ando haciendo yo aquí en Cerro Colorado? Y el Espíritu me habla, hermano. Me dijo, ¿y tú quién crees? Me dijo, si yo siendo santo bajé y caminé por las calles empolvadas de Israel. Ya me imagino, ¿verdad? Los que llegaron al hotel y dijeron, ese hotel no me gusta. Yo soy hija de un rey y me merezco cosas mejores. Yo no me imagino a Jesús pidiendo gustos, hermano. Los servidores no es para que los vean el pueblo, son servidores. Y Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de amor y del trabajo que habéis hecho habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto. Pero si tú sirves para que te miren y quieres que cuando llegues como ministro te abra el ujier la puerta. No, ya tú ya chupaste faro, hermano, ya. Y así tratan ustedes al ungido y ni ungido es el ingrato, hermano. Lo que menos tiene es aceite. Tiene soberbia, orgullo, altivez. Lo que menos tiene es unción. Porque la Escritura dice que al altivo lo ve de lejos, Dios se le aleja. ¿Cuál unción va a tener? ¿Cuál presencia va a tener? Si es altivo. Sí. Imagínense, las hermanas suben con su uniforme y voltean a ver a la otra hermana como le dicen, ¿cómo te quedó el ojo? Tampoco vaya al otro extremo, como dijo una hermana. Hermano, voy a cantar un canto, si me sale bien es para Dios, si me sale mal es para ustedes. La primera vestidura es el pectoral, sensibilidad, urim y tumim. Te lleva al discernimiento, hermano. Te lleva a la libertad. El efod, nosotros somos, hermano, ministros por causa del pueblo. Si nos ofrendan y nos diezman, gloria a Dios, y si no, pues hay que enseñar, ¿verdad? Y si después de enseñar tampoco lo hacen, pues ya ni modo que los agarres del cuello, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Si te atienden o no te atienden, gloria a Dios, hermano. Eso no va a variar. Eso no va a cambiar, tú eres ministro. La tercera vestidura es un manto. Harás así mismo, dice Éxodo 28:31. El manto del efod todo de tela azul, habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. Hará en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde.
y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada, así alrededor de todo el borde del manto. Y estaba sobre Aarón cuando ministre. Imagínense, entraba Aarón con su vestidura sacerdotal, con su manto, una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, una granada. Entraba, el lugar santísimo no tenía puerta, tenía que entrar por abajo, de panza. Eso significa humillado a la presencia de Dios, porque al que se humilla Dios lo levanta, Dios exalta. Entonces le ataban un cordón a la cintura y entraba el sumo sacerdote a ministrar al lugar santísimo, mientras ofrecía el sacrificio de incienso adentro del lugar santísimo. Los que estaban en el lugar santo oían el tintineo de las campanillas. Si las campanillas dejaban de sonar, es que había muerto en la presencia de Dios. Entonces lo jalaban, porque nadie podía entrar. El que entraba al lugar santo se moría, al lugar santísimo se moría, porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Eso fue lo que hizo Nadab y Abiú. Algunos dicen que entraron a ministrar a la hora en que no deberían de ministrar. Otros dicen que entraron a ministrar borrachos. Otros dicen que entraron a ministrar al lugar santísimo. Y por eso morir los mató Dios. O sea que la presencia a uno da vida y a otros mata. Todo depende cómo esté la vida del creyente. Decía mi pastor, el sol que endurece el barro, la mantequilla la derrite. Eclesiastés dice que Salomón, hablando en Eclesiastés, dice: yo miraba tirados en la calle, muertos a los que entraban y salían del lugar santo. Ya entraban a ministrar sin frutos, que son las granadas, y sin esas campanillas. Ellos entraban, hermano, con un manto, con el manto, las campanillas y las granadas, y si morían. Una de las cosas, la segunda vestidura que tenemos que tener es el manto. Entender que si nos vamos a presentar en la presencia de Dios, vamos a recibir dos cosas. Todo depende de donde estemos. Vamos a recibir vida o vamos a recibir muerte. Y nosotros tenemos que enseñarle a los ministros y el pueblo, tenemos que enseñarle, los ministros al pueblo, que estamos en Tierra Santa. Hermanos, la gente que sube a ministrar aquí tiene que entender que tienen que subir consagrados a Dios. Eso representa, hermano, la vida de Dios. Si las campanillas dejaban de sonar, es que habían muerto. Cada vez que venimos a la iglesia, ¿a usted qué le importa al pastor? Hónrelo, respételo, bendígalo, ore por él. Pero usted no vino a ver, como dicen los argentinos, al chango que está ahí enfrente. Oh, va a estar el apóstol Juan. ¿Y a usted qué fregado le importa el apóstol Juan? Si usted no vino a ver al apóstol Juan. Usted vino a tener una intimidad con el Señor. A eso vino usted. Muchos, estoy seguro, no se les olvidó su short para el agua, pero se les olvidó la Biblia para los cultos. No, hermano. La tercera vestidura es enseñarle al pueblo, necesitan su manto. Frutos, hermano. Las granadas son frutos. No podemos nosotros llegar a la presencia de Dios como está en nuestra vida. Por eso dice, cuando vayas a la casa de Dios, no seas como los necios que se presentan delante de Dios. Abren la boca. Y cantamos, el Señor es mi rey. Y Dios dice, como que no se oye bien ese canto en ti, porque me llama Señor y no hacéis lo que yo os digo. Yo le decía al pueblo, canta lo que vives y vive lo que cantas, si no, mejor no cantes. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque en veces pensamos que vamos a la presencia de Dios como que vamos a comprar carne a la carnicería, o vamos a comprar sabritas con el tendero de la par, o nieves con el heladero. No, vamos a la presencia de Dios. Nos vamos a presentar delante del Dios Santo. David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti para contemplar la hermosura de tu santidad?
¿Entendía? Se iba a presentar delante del Dios Santo. Me postraré en tu templo, dice, con reverencia. No solamente me voy a postrar, no solamente voy a danzar. No, hermano. Es que estamos delante del Dios Santo y cuando vemos nuestra realidad en el espejo de la palabra, dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Necesito que me auxilies. ¿Por qué? Porque yo quiero ir al culto, yo quiero traer vida, yo no quiero. Hay gente que va a los cultos, hermano, y en vez de que su vida florezca, reverdezca, produzca el fruto deseado, se van apagando, se van apagando, se van apagando. Por dos razones solamente. Una, o en realidad los que ministran la alabanza cantan solamente por cantar, como decía una canción cuando yo era niño. No sé si la cantaba una tal señora Manuela Torres, creo yo. Decía, hoy canto solamente por cantar. Como diciendo, no tengo ganas, pero hoy canto solamente por cantar. No. O la palabra no salió del corazón de Dios, la palabra que predicó el ministro, o en realidad el problema es quién está sentado. Entonces, amados hermanos del sacerdocio del altar, no se trata solamente de cantar. O sea, si es que el hermano es bien fuerte cuando nos enseña. No, es que el deseo de Dios es que aprendamos. Es que aprendamos. En veces, hermanos, nos convertimos en emocionales. Emocionales. Yo llegué a Carolina del Sur, tengo 2 años enseñándoles, queriendo introducirlos a una adoración sublime, al cántico nuevo. Y resulta que ellos llegan con la alabanza y la alabanza la tocan bonito y emocionan al pueblo y el pueblo se emociona, pero no hay un quebrantamiento de espíritu en la oración. Y la alabanza es del atrio, entraré por sus puertas con acción de gracias. O sea, la primera ofrenda que tenemos que traer delante de Dios es gratitud. Porque si al ingrato se le cierran las puertas, David dice, la llave que abre el corazón de Dios para que haya un culto precioso es la gratitud. Dice, entraré por sus puertas, ¿cómo? Acción de gracia. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias por mis hijos. Gracias porque me has aguantado, Señor. Pero yo te digo que sí quiero aprender. Señor, ayúdame. Agradecidos con Dios. Pero luego, hermanos, vamos a cantar las alabanzas. Y las alabanzas, la gente, porque mucha gente lo que quiere es ver gente danzar. No, yo en lo personal quiero ver gente postrada delante de Dios. Tocada por el Espíritu. Hay cantos, hermano, que te parten el corazón, hermano. Te parten el corazón. Nomás lo empiezas a escuchar y te quebranta, hermano. Sientes aquello que te arropa, sientes al Espíritu que te abraza. Hermano, empiezas a ver a Dios de una manera tan especial. Paras postrado, moqueando, hermano. Y ya después de un buen toque, ahora sí vamos a danzar, vamos a cantar victoria. La gran mayoría de grupos de alabanza les gusta la música movida, hermano. La alabanza. Les gusta ver al pueblo danzar y gritar y aleluya y hacer trencito. Pero eso es del atrio. Hay que entrar al lugar santo. En el lugar santo es otro nivel de adoración. Y si entras al lugar santísimo ya no hay ni palabras, hermano. Son puros gemidos ahí postrados, hermano. Ya después de eso te levantas y ahora sí vamos a danzar. Pero hay muchos, hermanos, que lo que quieren es ver danzar al pueblo. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros entrar a la presencia de Dios, aparte de un corazón agradecido, necesitamos entender que nos vamos a presentar delante del Dios Santo.
Y que al igual que el sacerdocio antiguo, ahora traemos nuestras campanillas. Y que si no entendemos que nos estamos presentando delante del Dios Santo, en vez de salir con más vida de un culto, podemos salir sin ganas de ya congregarnos. Sin ganas de congregarnos. Y tanta responsabilidad tenemos nosotros los ministros como tiene el grupo de alabanza o el sacerdocio del altar, de que el corazón del pueblo arda en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente llega, hermano, con tantas situaciones a los cultos? A través de una bonita ministración a Dios, a través de una palabra nacida del corazón de Dios, se le quitan los deseos de irse al mundo. Una palabra nacida del corazón. Yo tuve la experiencia con una hermana de años, hermano. De vez en cuando me llevaba un sueño. Mire, tuve este sueño, pastor, y es una palabra de parte de Dios. Y de 10 sueños que me contaba, le pegaba 3. 3 era certera. Un día llegó, hermano, y me dice, el Señor me ha dicho, me dio una palabra. Pero un día llegó y me dice, pastor, yo quiero irme al mundo. ¿Cómo que quiere irse al mundo? Yo me preocupé, dije, Señor, porque tengo que hacerla entender que eso no es correcto. Digo, ¿cómo es posible que usted, que Dios la usa para hablar incluso a mi vida, ahora usted quiera irse al mundo? ¿Cómo es posible? Póngase a pensar, Dios la usa, tiene el honor, el privilegio de que Dios la use como un vaso para hablarle a su pueblo. No, sí, pastor, tiene razón, Perdóneme, no se preocupe. Como al mes se aparece, pastor, yo quiero irme al mundo. No, ¿cuántos años tiene en el evangelio? 15. 15 años perdidos en una iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Mira, alguien recién convertido diría, bueno, tiene sus batallas, pero usted tiene 15 años. No, pastor, perdóneme, pero yo no sé qué me pasa, llore por mí, y usted sabe, oramos por él. Pasa un tiempo, hermano. Pastor, yo quiero irme al mundo. ¡Lárguese!, le dije. ¡Lárguese! ¿Quiere irse al mundo? ¡Lárguese y revuélquese en el lodo! Y empezó a llorar. ¡Ay! Me habló muy feo, me habló. ¡Lárguese! Le dije, no le quiero ver. ¡No me voy a ir! Ah, eso es lo que quería oír. Fue una palabra que nació del corazón de Dios. Jamás me volvió a decir nada. Y ahí está perseverando, hermano. A veces que el pueblo necesita una palabra fuerte, hermano, para entender. Porque en vez de los niños, te voy a pegar. Y el niño dice, ay, mi papá, me te voy a pegar. Y hace cosquillas. Pero dele uno bueno. Y verás si no deja de hacer lo malo que estaba haciendo. Hermano, nosotros tenemos que entender la tercera vestidura que necesitamos es un manto. El manto es revelación, el manto es doctrina. Las campanillas, hermanos, representan vida, la vida de Dios. Usted no viene aquí no va a la iglesia por el pastor, ¿verdad? Es que el pastor es bien calidad. Yo sé que hay pastores buenos y hay buenos pastores, ¿verdad? Dios no nos llamó a ser pastores buenos. Ay, mi ovejita, ¿verdad? Y la ovejita se dice así, ay, ese es mi pastor, cómo me quiere, ¿verdad? Dios no nos llamó a ser pastores buenos, nos llamó a ser buenos pastores. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Hermano, la tercera vestidura es el manto, que es vida de Dios. Si el pueblo entiende que se va a presentar delante de Dios y que el pastor, amén, hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que orar por él, porque los pastores nos mantenemos de pie, no por lo que oremos, aunque sí, que ni siquiera se congrega con nosotros.
Una vez fui a Tlaxcala y se me acercó un hermano y me dice, ¿usted es el pastor Villatoro? Sí, para servirle. ¿Usted es el pastor Villatoro? Sí, para servirle. ¿Usted es el pastor Villatoro? Sí, hermano. Es que yo me lo esperaba alto. Yo me lo esperaba así de bigote. Yo soy el pastor Villatoro. Bueno, dice, está bien. Solo quiero decir una cosa. Hace 5 años el Señor me dijo, vas a orar todos los días por mi siervo Juan Villatoro. Y yo no sabía ni quién era. Y ahora que usted viene a Tlaxcala, mi corazón se alegró porque dice, voy a conocer a ver por quién me puso a orar el Señor. Nunca lo he dejado de hacer durante 5 años. O sea, nosotros nos mantenemos por la gente ora por nosotros, hermano. Pero tampoco podemos nosotros acostarnos a rascarnos la panza, ¿va? Ah, fulano de tal ora por nosotros. ¿Sabe lo que dijo el pastor Nicolás, nuestro delegado en Argentina? Nos tocó ministrar en Río de Janeiro, Brasil, hermano. Es una mata de brujería ya. Bueno, terminó nuestra actividad, nos fuimos a Copacabana, a las playas, a meternos al agua un poquitito. Yo miraba al pastor Nicolás así con su short, hermano. Su short y le salía la panza así, hermano. Porque si algo tenemos los pastores es panza. Una vez estábamos jugando fútbol en un retiro de pastores, el que le metían el primer gol se quitaba la camisa. Eso se acostumbra aún en las cascaritas que se echan los muchachos. Y estaba el papá de mi pastor y se quedaba viendo y decía, qué barbaridad. Y lo volteé a ver y le digo, hermano René, qué barbaridad que es. Sí. Jamás en mi vida había visto tanto panzón junto. Estaba el pastor Nicolás, hermano. Movía la cabeza y le digo, Nicolás, ¿qué tienes? Estás en el agua, ya cumplimos con el Señor, disfruta un poquito. No, dice. Es que le dije a los hermanos, voy a Río de Janeiro, acompañar al apóstol, vamos a ministrar allá. O sea, hermano, necesitamos sus oraciones porque hay mucha brujería allá. Y los dejé ayunando y orando por mí mientras yo ando en la playa. En veces, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar, y el pastor no lo hace. El pastor anda en los tacos allá, hermano. No puede ser, hermano, no puede ser. La vestidura del pastor es el pectoral, el efod, el manto de la vida de Dios. Una túnica, Levítico 16:4, se vestirá con la túnica sagrada y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tierra de lino. Estas vestiduras sagradas lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ella. Un sacerdocio santo. Nosotros no podemos caer en el fariseísmo. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. No, hermano. No. No podemos pedir algo que nosotros no lo queremos hacer. Un sacerdocio santo. Entender que otra de las partes de la vestidura del sacerdocio es entender que es un sacerdocio santo, hermano. No podemos hablar de santidad si nosotros no estamos dispuestos a una vida de santidad. Una tiara, Éxodo 25, 29, 6, ven, y pondrán la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrán la diadema santa, e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, dice el verso 30 de Éxodo 39, grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. La diadema en la cabeza representa un camino de santidad. Eso no se nos puede quitar de aquí, hermano. No podemos nosotros hablar de santidad si no estamos dispuestos a vivirla. ¿Qué fue lo que hizo? Mire, cualquiera podía morir en una cruz. Cualquiera. Como murió Jesús, cualquiera podía morir. Cualquiera. Crucificaban por montones. Criminales, ladrones. Hacían cruces por montones. Cualquiera
podía morir como Él. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La vida santa. Eso hizo la diferencia. La vida santa. Entonces tenemos que entender que otra de las vestiduras es la tiara, la diadema santa, en donde no se nos debe quitar de aquí. Este es un camino de santidad. Voy a ir terminando ya con esto, le prometo. Un cinturón. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, dice Levítico 8:7, y le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Y Efesios dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura, ¿qué dice? Con la verdad. La verdad es otra de las vestiduras del sacerdocio. La verdad tiene, hermano, que ser uno de los centros del mensaje nuestro. La verdad, le he dicho, tiene el poder de cambiar, transformar, bendecir, habilitar dones, gracias, poderes, virtudes. La verdad cambia al hombre. Ya le decíamos, si alguien le dice una verdad es porque algo va a producir dentro de su ser. Y termino con esto. Número 7, vestiduras sagradas. Vestiduras sagradas es vestiduras de consagración. Y consagración significa apartados para Dios. Apartados para Dios. Nosotros debemos de entender que la iglesia de Cristo es una creación única. Nadie de todas las creaciones de Dios tiene morando dentro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie, hermano. Ninguna de todas las creaciones de Dios, ni los ángeles, ni los querubines, ni los seres con un montón de ojos, ni los serafines, nadie tiene el privilegio de tener adentro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Para ello tenemos nosotros que consagrarnos. Diga conmigo, consagración. Apartados para Dios. Cierre sus ojitos. ¿Dónde estás, Marisol? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque tú eres bueno. De esto hay mucho que decir, hermano. De esto hay mucho que enseñar. No podemos subir nosotros a ministrar sin entender cuáles son de la vida de Apocalipsis que teníamos a la vida de inocencia que los Adanes tenían en el huerto. Oh eterno Dios, ayúdanos, enséñanos. Gracias por tu paciencia. Oh santo, santo, santo.